Yendo a este tema, sabemos que hay barreras a la entrada, como ha dicho Pablo. Sabemos que esto es una de las grandes barreras de entrada a la contabilidad. Sabemos de que por muchos años han estado contabilizando de esta manera, de una manera equivocada, que no está de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Y para adecuarse ellos deberían de poner alguna de la plata que ya se han llevado de vuelta ahí. ¿Qué se puede hacer? Oscar, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, yo quiero poner el panorama más general. Venimos discutiendo este tema en diversos foros desde hace años. Entonces, esto dio ocasión incluso para que yo escribiera un libro con Aldo sobre la problemática del tema de pensiones. Y para mí lo más preocupante es que al no existir una cultura de ahorro previsional en nuestro país, resulta que de los 12 o 13 millones de población económicamente activa, apenas 3 millones están aportando, 3 millones y medio están aportando efectivamente a algún fondo de pensiones público-privado. Esto te dice que entre 9 y 10 millones de personas en edad económicamente activa no están aportando a nada. Ese es un tremendo problema. Este es el principal problema. Y fíjate, de los 2 millones y medio de adultos mayores, solamente 1 millón está recibiendo pensión. 1 millón y medio no recibe pensión. Y para el año 2025 van a ser 3 millones de adultos mayores sin pensión. Entonces, es verdad que se tiene que hacer una reforma del sistema privado de pensiones para dinamizarlo, hacerlo más transparente, fortalecerlo, abrir competencia, pero al mismo tiempo, como dice Pablo, tenemos que ver el tema del Sistema Nacional de Pensiones y tenemos que ver cómo aseguramos que la mayor masa de población tenga un futuro cierto, porque así como vamos, simplemente estamos pateando el tablero y nos estamos esperando un tsunami, o sea, que nos va a reventar en la cara. O sea, ese es un problema de fondo. Esta primera etapa, efectivamente, hemos presentado con Javier Descanseco un proyecto de ley para la reforma del sistema privado de pensiones, pero en una segunda etapa inmediatamente o tal vez simultáneamente deberíamos estar pensando ya en qué tipo de reformas hacemos en el Sistema Nacional de Pensiones para algo que es esencial. Para mí la regla es que los sistemas de pensiones tienen que ser autofinanciables, sostenibles. No podemos tener un sistema de pensiones como el actual en el Sistema Nacional de Pensiones, donde de cada 100 soles que saca el Estado para pagar la pensión de los jubilados, 50 soles sale de Tesoro Público y 50 soles salen de los aportantes. Eso significa que todos estamos con nuestros impuestos pagando esa diferencia. Eso tiene que resolverse de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que aquí hemos vivido en un sistema en donde, digamos, todos queremos tener una gran pensión y jubilarnos en el tiempo más corto posible, si es posible a los 40, pero no estamos construyendo los fondos para que eso sea posible. Entonces, esos son los temas de fondo. Ahora, efectivamente, en el sistema privado de pensiones hay que plantear algunas modificaciones, como lo hemos hecho. En el tema de las comisiones, por ejemplo, yo creo que hay que cambiar, y las AFP son conscientes de esa situación. En lo que va del año, en el último año, las AFP ya han cobrado 800 millones de soles en comisiones, y en ese periodo hasta septiembre entiendo que son 9.300 millones de soles en pérdida. Es decir, hemos pagado los afiliados 800 millones de soles para perder 9.500 millones de soles. Ahora, es verdad que han habido periodos donde hemos ganado dinero, ¿no? Pero entonces la comisión tendría que estar en función del rendimiento, de la masa administrada, del fondo administrado. O sea, o en algunos países como te cobro comisión sobre lo que te hago ganar, pero aquí nos hacen perder dinero y nos cobran comisión. Entonces yo creo que las AFP necesitan obviamente tener los recursos necesarios para administrar adecuadamente nuestros recursos, pero de la forma como está planteado actual me parece que hay que cambiar. Carlos, ¿para ti se arreglaría todo si simplemente dejaran que las AFP se inviertan en el extranjero? No, se arreglaría todo si comenzamos a hablar claro. A ver. Hay cosas que olímpicamente se omiten en esta discusión. El congresista habló de que hay unos 13 millones de dólares de fuerza laboral. Me temo que en la actualidad estemos en 16, más que 13, las cifras son bastante malas. Y sí, hay 3 que están en el sector formal y que tendrían alguna capacidad visible de tener un ahorro previsional.
hay millones de peruanos que no la tienen y nunca la van a tener, producto de décadas de incentivos agregados que nos han dado la educación pública que tenemos, que nos han dado la empleabilidad que tenemos y que nos han dado una fuerza laboral que en su mayoría no puede tener un ahorro provisional, a menos que todos paguemos impuestos para que la tengan. Hay mucho disgusto de que los contribuyentes paguemos porque hay tantos peruanos que no tienen fondo jubilatorio, pero la historia es muy sencilla. Hay cerca de 10 millones de peruanos que no tienen un ahorro como tiene la gente identificada en las AFPs. Hay una gran cantidad de gente que ni siquiera está en el sistema público, pagado básicamente por impuestos. Y hay una gran trayectoria de intervención del Estado en los problemas previsionales que casi siempre han llegado o a un pésimo uso de los recursos o a casos de robo de lo más flagrante, de lo menos auditado y de lo menos castigado. Si no comenzamos a tomar las cosas por su nombre y hablar para la gente que nos está viendo y entender que el objetivo de todo sistema previsional solo es que la gente al final de su vida laboral tenga un empleo, y además dibujemos un sistema tributario que en el lapso en que eduquemos gente para que tenga la productividad que le permita tener ahorro provisional en algún esquema algún día, en ese lapso eso tendrá que ser financiado con impuestos, a menos que alguien quiera chocolatear y robarse los fondos a nombre de los que no tienen recursos. Para mí este es el fondo de la historia, y perdón, gran parte de los achaques que hoy día le damos o le queremos atribuir al sistema estatal, nadie habla del público, y tiene que ver con esquemas regulatorios grotescamente inconvenientes para el país, que no provienen de las AFPs, provienen del propio Estado peruano. Imponer un límite que impide la diversificación global del riesgo es una barbaridad que ha implicado enormes rentas para más de un señorito y ha permitido que el Estado peruano financie fundamentalmente gasto corriente por 5.000 millones de dólares en los últimos años, fondos que nunca va a devolver. Vamos a un corte y volvemos con el tema.